Pensemos en algo. Desde un graffiti hasta un acto de vandalismo mucho más serio, el daño a la propiedad es, la verdad, uno de los delitos más comunes que vemos. Pero a ver, ¿qué dice la ley exactamente? ¿Cómo lo define y, sobre todo, cómo lo castiga? Justo eso vamos a desmenuzar hoy, el delito de daño en los bienes, y lo haremos clavándonos directamente en el Código Penal del Estado de México para que no quede duda de sus componentes, sus consecuencias y cómo funciona en la vida real. Muy bien, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, ¿por qué existe este delito? O sea, la protección del patrimonio. Luego nos metemos de lleno a la ley para ver cómo lo define. Después lo descomponemos en sus partes, vemos las consecuencias y cerramos con casos prácticos y las famosas agravantes. Ok, para arrancar es súper importante entender el porqué de este delito. Su razón de ser es muy clara: proteger algo que es un pilar de nuestra sociedad, que es el patrimonio. Y cuando hablamos de patrimonio, nos referimos a todos esos bienes que una persona o un grupo ha conseguido. Son, en esencia, la base de su seguridad y de su desarrollo. Y es que el patrimonio va mucho más allá de lo material, ¿no? Representa seguridad, representa estabilidad, tanto para una familia como para la comunidad entera. Justo por eso, el Código Penal le pone un candado, un marco de protección bastante fuerte, con consecuencias muy claras para quien se atreva a afectarlo. Ahora sí, vámonos directo a lo que dice la ley. Vamos a revisar con lupa el lenguaje que usa el Código Penal del Estado de México, porque como bien sabemos, en derecho cada palabra cuenta, y mucho. Todo se centra aquí, en el artículo 309 del Código Penal del Estado de México. Este es nuestro punto de partida, el que nos va a marcar la cancha y nos da la base para todo lo que vamos a analizar. La redacción parece sencilla, ¿verdad? Pero tiene un alcance enorme. Ojo con la frase "por cualquier medio", porque eso abre la puerta a un montón de formas de cometer el delito. Y aquí viene un punto clave. No solo se castiga el daño a un bien ajeno, sino también a uno propio si al hacerlo perjudicas a alguien más. El ejemplo clásico es alguien que daña su propio coche para cobrarle al seguro. En el lenguaje de abogados, a eso que la ley protege se le llama bien jurídico tutelado. Para este delito está clarísimo, es el patrimonio. Lo que la ley está defendiendo es ese derecho fundamental que tenemos todos a disfrutar de nuestras cosas sin que nadie llegue a dañarlas o a meterse con ellas. Bien, ya tenemos la definición general. Ahora vamos a hacer lo que haría un penalista. Vamos a diseccionarla. La vamos a romper en sus pedacitos para entender qué se necesita, pieza por pieza, para que este delito se configure. Empecemos con los protagonistas. El sujeto activo, o sea, quien comete el delito, puede ser literalmente cualquier persona. La ley no pide que sea alguien en especial. Del otro lado, el sujeto pasivo es el dueño del bien, la persona que sufre el daño en su patrimonio. Simple, ¿no? Y aquí está el corazón del asunto, las acciones. La ley nos marca 3 verbos clave. Dañar, que es causarle un desperfecto. Destruir, que es, pues, anularlo por completo. Y deteriorar, que se refiere a un desgaste, a una afectación que puede ser poco a poco. Con que se cumpla cualquiera de estas 3, ya se está cometiendo el delito. Ok, ya que definimos las piezas del rompecabezas, toca ver las implicaciones. Vamos a entender cómo se clasifica este delito y, lo más importante para muchos, cuáles son los castigos que marca el código. Desde el punto de vista jurídico, este delito es doloso, es decir, se necesita la intención de dañar, no es un simple accidente. También es de resultado material, porque el daño se tiene que ver, tiene que ser físico. Y es instantáneo, porque se completa justo en el momento en que se causa el perjuicio. Por ejemplo, al romper una ventana, en ese segundo el delito ya se consumió. Ahora las consecuencias. Aquí el sistema funciona con una lógica de proporcionalidad. El castigo no es el mismo para todos los casos, sino que depende directamente del valor del daño. Para calcularlo, la ley usa la famosa UMA, la unidad de medida y actualización, que es un valor de referencia que establece el gobierno. Miren, esta tabla es súper clara y nos muestra algo bien interesante: cómo van subiendo las sanciones. La lógica es muy directa. Mientras más caro sea el daño, medido en estas sumas, pues más dura es la pena. Fíjense, va desde algo relativamente menor, como 3 meses de prisión, hasta 12 años para los casos más graves. Y ojo con la última fila, porque la ley hasta pensó en qué hacer cuando de plano no se puede calcular el valor del daño. Pero bueno, la ley no es una tabla de piedra, se tiene que adaptar a la realidad. Ahora vamos a ver cómo funciona en la práctica, con esos casos especiales y las circunstancias que pueden hacer que el castigo se ponga mucho más serio, las agravantes. Aquí va una pregunta que seguro más de uno se ha hecho. Un choque, si lo pensamos fríamente, es un daño a un bien ajeno. ¿Eso quiere decir que cada vez que hay un laminazo, se abre un caso penal?
Pues, ¿qué creen? La respuesta, según el mismísimo artículo 309, es que no, no siempre. Y esto es porque la ley, la verdad, es bastante práctica. Para los choques, lo normal, la regla general, es que las cosas se arreglen por la vía de la conciliación, o sea, que se pongan de acuerdo para reparar el daño. Ahora, la cosa cambia y se pone seria si el conductor responsable andaba, por ejemplo, en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga. Ahí sí se activa la vía penal. Y además de los choques, hay otras situaciones que la ley considera muchísimo más graves. Es el artículo 311 el que nos habla de las agravantes. Estas son condiciones que, ya sea por cómo se hizo el daño o a qué se le hizo, hacen que las penas se disparen. Y esto lo deja clarísimo. Vaya, no es lo mismo romper un vidrio que provocar un incendio, ¿cierto? Si el daño se causa usando medios peligrosos como el fuego o explosivos, las penas suben. Y si el objeto dañado es algo de valor para toda la comunidad, como los cultivos, el patrimonio cultural o la infraestructura de un servicio público, el castigo es todavía más severo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues con que entender cómo funciona este delito es súper importante para todos, no nada más para los abogados. Esta ley protege lo nuestro, lo individual y lo de todos. Regula cosas tan comunes como el vandalismo y, muy importante, nos da una ruta clara para que se repare el daño, incluso con salidas alternas como la conciliación en los accidentes. Y para cerrar, dejemos una reflexión en el aire. Ahora que ya desmenuzamos la ley desde su definición hasta sus agravantes, vale la pena pensar. Esta estructura legal, con sus castigos y sus excepciones, ¿de qué forma moldea la manera en que convivimos y respetamos lo ajeno en nuestro día a día? La respuesta, sin duda, nos muestra el impacto tan profundo que tiene el derecho en la vida cotidiana.